Bienvenidos a la segunda temporada de Medicoaster, el podcast que acompaña a los profesionales de la salud de Latinoamérica en el desafío de emprender. Porque cada gran proyecto empieza como una idea, pero solo trasciende si se hace realidad. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Mirko Bombieri, vamos a tocar distintos temas, por ejemplo, cultura, innovación y la inteligencia artificial, y desde la experiencia que él tiene con distintas industrias, qué aprendizajes podemos tener y cómo podemos llevar las empresas de la salud hacia un entorno con más tecnología sin perder la calidez humana. Con ustedes, Mirko Bombieri. Bueno, Mirko, ¿cómo estás? Bienvenido a Medicoaster. Bueno. Gracias por venir. Me gusta siempre arrancar por el principio y quería preguntarte, ¿cómo llegaste a la industria de tecnología, la inteligencia artificial y eso? ¿Qué pasó en tu vida antes de este podcast para llegar hasta ese punto? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. La historia es larguísima, pero vamos a tratar de resumirla porque hay algo que condimentó mi familia, no sé bien cómo explicarlo, porque fue una transición paso a paso que me llevó a la tecnología, pero básicamente la empresa familiar de mi viejo estaba muy desorganizada. ¿Qué empresa era? ¿De qué? Él trabajaba en el campo, hacía servicios de agricultura, siembra, de maíz, trigo, ese tipo de cosas, allá en Entre Ríos, y creció mucho de golpe y se desorganizó muy rápido. Y yo era adolescente en esa época, habría tenido 13, 14 años, y empecé a ver que había cosas que las estaba haciendo de la manera difícil, por así decirlo. No tenía la respuesta, pero viste cuando vos sentís que hay algo que no se está haciendo, no bien o mal, por no es una cuestión de legal o ilegal, sino de decir, che, si el camino es por acá, ¿por qué haces toda esta vuelta y generás tantos costos o gastos en ese sentido? Y eso me empezó a despertar un bichito de decir, bueno, ¿qué hay para hacer acá? Y descubrí en ese camino un folleto de UTN que hablaba del ingeniero en sistemas de información, que está dedicado mucho más a la organización de empresas que a la tecnología, y la tecnología como su herramienta para eso. Y ahí empezó a aparecer esto che, se pueden hacer programas, se pueden automatizar ciertos pasos. Empecé con el famoso Microsoft Access, no sé si lo recordás. Sí. Y esos fueron mis primeros pasos como muy rudimentarios, muy probando. Y automaticé algunos procesos en casa con eso. Y una cosa me fue llevando a la otra, me puse a estudiar ingeniería y en el transcurso de la carrera mi viejo quiebra. Tengo que hacerme cargo de la mayoría de mis gastos de estudiante. Yo nací en un pueblo que tiene 1.500 habitantes y me fui a vivir a Concepción del Uruguay, donde estaba estudiando. Tenía que pagar el alquiler, la comida, los viajes, etc. Y empecé a vender cosas que podía hacer con tecnología en ese momento. Y eso me fue llevando a un momento de que me empoderé cuando me recibí, obtuve el título y dije, bueno, es momento de hacer una tarjeta, un logo, darle nombre, darle entidad. Y ahí nace Bombieri. Después de 300 y pico de nombres, decidí usar mi apellido y armé lo que era en ese momento una empresa de una sola persona, que era yo vendiendo tecnología para resolver problemas de gestión, básicamente. Pero no venías con ningún contexto de tecnología, nada. O sea, No, nada, campo. no, nada. Campo y mi mamá trabajó de contadora muchos años, Ok. pero nada. El resto era lo que fui viviendo en el transcurso de esos años de adolescente ahí y lo que pude aprender con el internet que teníamos en el pueblo, digamos. Y cuando arrancaste con esto, ¿tu familia lo vio como una locura? ¿Lo vio como que era un camino posible? Porque imagino que Sí. del campo de decir tecnología... Era muy loco, siempre me apoyaron muchísimo. La realidad es que mi viejo quería que trabaje en el campo con él. Mi vieja decía, no, vos tenés que ir a estudiar. Bueno, estudiar lo que vos quieras, pero tenés que estudiar. Y me fui a trabajar al campo con él en la adolescencia. Estuve 4 días en el campo, dije, no, esto no es para mí. Me volví Ok. y me volví ahí y me inscribí en UTN, Ok. porque la verdad que era un trabajo muy, muy duro. Ahora cambió un poco el campo, está más amigo, hay aire acondicionado en los campamentos donde uno trabaja y demás. En ese momento era sin aire acondicionado, sin calefacción, sin nada, la ducha era al aire libre, era una cosa muy, muy rústica. Y eso como que me terminó de empujar y decir, bueno, no, hay capacidad para hacer otra cosa y me fui a la tecnología. Sí, sí. ¿Y después tuviste en el camino algún mentor, alguna persona en tu camino de aprendizaje que dijiste es por acá? ¿O cómo fue llegando hasta el...? Sí, es muy loco, porque en realidad mi familia me terminó apoyando muchísimo, mi papá también, a pesar de que él quería que trabaje con él, me empujó más todavía cuando me metí en la carrera, cuando me puse a hacer estos trabajos por mi cuenta. Y después fui encontrando distintos clientes que me ayudaron como mentores, pero como mentores informales. No es que alguien dijo yo soy tu mentor, ni yo lo identifiqué como tal, sino que hoy, visto con el diario del lunes, miro para atrás y digo, mirá, aquel cliente que le vendí esa página web en el 2006 me ayudó a pensar esto de esta manera y quizás me acompañó
sin querer queriendo durante 6 meses en descubrir cosas nuevas. Claro, ¿no? pero no del lado del mentor de la No. escuela, sino desde la práctica y el cliente. Tal cual. Más orientado al cliente. Sí, pero me encontré con muy buena gente en el camino, que yo siento que como que me agarraron de la mano y me dijeron, mira, ayúdame a resolver esto que yo te ayudo a crecer en lo tuyo. Y tuve clientes que duraron 8, 9, 10 años en la relación comercial y me apoyaron mucho, incluso en un momento donde por ahí mi empresa después flaqueó, ya avanzado, tipo 2014, 2015, me acuerdo de un cliente que me decía, no, Mirko, vamos para adelante, empujá, vamos a hacer esto, y todo el tiempo, no solo en lo motivacional, sino también como guía en el día a día de lo que significa llevar una empresa en Argentina, digamos. Entonces me encontré con mucha gente de ese palo en el recorrido. Claro, porque tuviste que aprender en sí 2 cosas. Digamos, primero Sí. tu formación que tenés hoy, ingeniería en sistemas, Exacto. y por otro lado, llevar una empresa. Sí, y el desafío era como, sobre todo los primeros años fue muy difícil porque yo empecé a vender lo que aprendía en la facultad. El año 2007, por ejemplo, un año que yo aprendía en la clase, me iba y aplicaba eso y se lo vendía a un cliente. No sé, relevamiento de procesos. Así, pero literal lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se cobra un relevamiento de procesos? ¿Cómo se lo vendo al cliente para que me entienda de que estoy hablando de algo que quizás hoy está mucho más trillado? Digo, pero en ese momento no se hablaba ni siquiera de emprendedurismo en Argentina. Y que no sueñe a que estás... A que es un verso, ¿no? Ah, claro, Tal cual. exactamente. Entonces, ese proceso fue muy, muy interesante, de mucho aprendizaje, de muchas horas de trabajo. Después finalmente hice un posgrado que me ayudó a entender un poco más de negocio, como todo, nunca alcanza, pero sí, era el desafío, bueno, el primer desafío, ¿cómo lo cotizo? ¿Cómo lo cobro? ¿Qué precio le pongo? ¿Cómo macheo esto de la tecnología con el negocio de mi cliente? Fue toda una cosa de mucha incertidumbre y un poco de jugar en eso, ¿no? Decir, bueno, creo que esta parte está firme y voy a avanzar por acá y ir probando y errando en el camino. Pero entonces ya vas con Bombieri oficialmente, ¿cuántos años? Más de 15. Más de Más de 15. 2000, ok, 2000, Sí. 2010, bueno, ya ha Vamos pasado... a cumplir, sí, 2015 fue en el año pasado, perdón, 15 años fue 2010. el año pasado, final de 2009 fue. Final de 2009. El 1 de noviembre de 2009 fue la fecha oficial que yo, incluso el periodo anterior lo hacía informalmente, ahí me inscribo en monotributo y es como que arranca Bombieri oficial con todo. Era lo mismo porque era yo solo vendiendo servicios, ¿no? Pero en ese momento es como que le puse entidad al asunto y decidí dedicarme a esto, de manera pensando en el largo plazo, no como algo para sobrevivir mientras tanto. Bien. Y algo que me pareció muy interesante y una de las razones por las cuales me interesaba que participes en el espacio es que vos trabajas con muchísimos rubros Sí, y muy distintos en sí. sí. Bombieri trabaja con agro, Sí, eh, banca, seguros, seguros, medicina, industria, autopartista, digamos, concesionarias, agencias de autos también. Hay un gran abanico de... Me estoy olvidando seguro algún otro sector. y Logística. lo que te voy a preguntar eso a nivel general, ¿cómo lo veías? ¿Cómo te imaginabas que iban a estar las industrias que ibas conociendo cuando arrancaste en cuanto a tu experiencia? Decir, bueno, me imagino que en 5 o 10 años andaremos por acá versus lo que está hoy. O sea, si hablaras con, no tanto el lado de la empresa en esta pregunta de la administración, Sí. sino a nivel tecnología, si hablarías ahora con el Mirko del 2015, No, sí. ¿qué te imaginas? Digamos, ¿se entenderían uno con el otro? O... Yo creo que no. El Mirko perdón, 2015 sería del 2010 en realidad. Claro, 2010, 2009. sí, está bien. 2010. No, ese Mirko no entendería lo que está pasando, porque sí hay una parte que es común y se sostiene en aquel momento, que era entender la tecnología que sirva para resolver algo del negocio. Esa parte no cambió, es la misma de hace 15 años, pero nunca imaginé la tecnología que iba a venir en tan poco tiempo. Yo todavía tengo presente, yo descubrí WhatsApp, por ejemplo, que es una herramienta hoy cotidiana, estando en un cliente en Urdinarrain, Entre Ríos, sentado así tomando mate con un cliente, estábamos charlando, y me muestra, mirá, ese es lo que me instalé, y qué sé yo, y me cuenta, y recuerdo la sensación que me generó ver esa herramienta que era en primer momento poder mandar un mensaje gratis, que ya no estábamos con el SMS, que estaba limitado, y con toda esta cosa. Salvo el BlackBerry. Se salvó exacto, era el posta. Era ¿no? sí, la tecnología. Entonces, en ese momento recuerdo esa sensación que me generó como un vértigo, Sí. y no hubiera pensado nunca todo lo que vino después, de ahí para acá, con todo lo que implica, ni hablemos de inteligencia artificial, lo que es este último tiempo, ¿no? Así que yo creo que sí te entendería, de nuevo, en cómo pensar. El core, o sea, Claro, ¿para qué querés la tecnología? Pero la tecnología que hay hoy es impensada hace 10, 12, 15 años atrás. Y
¿En qué momento tuviste tus primeros contactos con la IA como concepto? Que dijiste, ok, esto ya existe, no es un concepto abstracto que en algún momento pasará, sino lo Sí. veo. No, yo lo vi, tuve varios puntos de contacto. Yo lo veo como un dibujo que como que se van juntando las puntas y cada vez se acerca más, como si fuera una pelotita picando, ¿no? Sí, te entiendo. Pero recuerdo un hito fue en 2019 que fue a un llamémosle taller, un workshop de IBM que duró 3 días y empezamos a hacer unas prácticas donde podías predecir con cierto grado de certidumbre o incertidumbre el comportamiento comercial de un cliente para un banco, por ejemplo. Y entonces cargábamos ciertos datos y con cierta base de conocimiento podíamos predecir si iba a comprar tal paquete o no, o qué probabilidad había que compre. Y ahí empecé a tener una relación cercana con el tema y es donde yo empecé a entender que se venían cosas distintas. Esto ya existe desde muchos años antes y todavía no estaba el boom que tuvo ahora con todos los cambios recientes, pero ahí fue como que dije, epa, acá hay algo que nos puede ayudar mucho más a entender los negocios y a agilizar procesos que hoy estamos haciendo a mano o a dedo, ¿no? Esto de decir, ¿qué pasará? ¿Este cliente o este segmento de cliente comprará, no comprará? ¿O cómo se comporta el mercado? Y fue como un hito en ese momento. Esos 3 días que estuve en Martínez en aquel momento fueron un antes y un después, sin lugar a dudas. Y eh, bueno, yo el primer concepto que tuve así como de IA, creo que fue ChatGPT, que la primera Ajá. vez que lo vi fue como, Wow. wow. Ese momento, ¿vos cuándo lo tuviste? Más o menos te das una idea, un par de años. Yo creo que habrá sido, Ah, ¿cuánto? ¿2 años? esto fue en 2023. 2023, está bien, dos Sí. años. Eh, yo lo tuve en ese momento en 2019, salvando las Ese, distancias. ok. Ese fue el momento donde yo dije, pará, esto me explotó la cabeza. Después me pasó cada 6 meses con otras tecnologías que fui descubriendo en el camino, porque eso me invitó a ir a investigar también qué otras cosas estaba haciendo empresas como IBM, Microsoft, Google y demás, más allá de lo que conocemos de Microsoft, Google en la cotidianidad. Eh, y lo de ChatGPT fue como también algo quizás un poco más fuerte, ¿no? Porque nos encontramos con una cosa que empieza a contestarte más parecido a un humano que a un robot, cosa que hasta ese momento no pasaba, y se empezaron a disparar ideas también mucho más rápido. Entonces como que se aceleró esa sensación de, wow, esta tecnología viene fuerte, pero no por lo de IA en particular. Yo creo que IA hoy es casi como una excusa para hablar de tecnología. Es un mundo en sí mismo, pero te abre la puerta a un abanico muchísimo más grande todavía que anda ahí en la zona de los tecnólogos, ¿no? Si a mí cierta categoría, está claro que no tengo ninguna formación en tecnología, pero es como lo siguiente después de Internet. Como en su momento fue, ahora existe Internet Claro. como concepto que te empieza a englobar cosas. Yo creo que lo siguiente al gran cambio en tecnología después de Internet ha sido esto, pero todavía noto que hay mucho humo todavía dando vuelta, que Sí, tiene como que decantar un poco para que se entienda realmente cuáles son los usos, porque en general ocurre que algunos posteos que veo en LinkedIn hablan más o menos de lo mismo. sí, Este concepto de la persona que use, no te va a reemplazar la IA, sino que te va a reemplazar en que sí use la IA. claro. Pero lo que yo veo desde mi lado es que todavía no se termina de entender bien para gran parte del público. O sea, ¿qué es? Explícame el qué es y cómo lo uso ¿Para qué? exactamente Sí, el para qué. sí. Eh, Hoy ya creo que más o menos la audiencia de este podcast va a entender qué está cubriendo hoy la IA, pero te quería consultar más desde el otro lado. ¿Qué pensás que todavía no puede cubrir? ¿Qué desafíos le ves o qué cosas que decís acá todavía la IA le falta? Sí, falta muchísimo trabajo. En función de esto que vos decías del para qué, nos pasó lo mismo como sociedad, ni siquiera como sociedad argentina, hablo como sociedad global, cuando llegaron las aplicaciones móviles. Todo el mundo quería una aplicación móvil, nadie sabía bien para qué. Estamos en ese proceso donde decimos, todos queremos inteligencia artificial, algunos todavía no saben bien para qué. La responsabilidad no es solo del tecnólogo que te la ofrece, sino también es del empresario que tiene que decir, bueno, ¿qué quiero mejorar con todo esto? No solamente comprar una moda. Sin duda la inteligencia artificial por sí misma no es una moda. Ahí en el medio se empiezan a mezclar estas cosas, ¿no? Eh, Le falta muchísimo trabajo a lo que es inteligencia artificial. El otro día estaba leyendo un informe reciente de un estudio que se hizo donde analizan en profundidad cómo se comporta un agente de inteligencia artificial, distintos modelos, no vamos a entrar en tecnicismo, pero hay distintas formas de llevarlo adelante, con respecto a tareas largas.
tareas largas de 1 hora de trabajo, no una jornada de un empleado que trabaja 8 horas, sino cuánta efectividad tiene una inteligencia artificial para resolver una tarea de 1 hora, de 2 horas y demás. Y se demostró que las tareas que resuelve realmente muy, muy bien son las cortas, las de menos de 15 minutos. Son tareas que te puede resolver muy bien una inteligencia artificial hoy, pero en la medida que vos vas aumentando tareas más complejas, más largas, donde de hecho ellos tomaron una sola variable para medir la complejidad. Dicen, es más complejo si se tarda más de 1 hora de tiempo humano, por ejemplo. Si son 2 horas, es el doble de complejo. Si un humano tardaría 2 horas para hacerlo, es el doble de complejo que aquella que tardaría 1 hora. Tomando solamente ese aspecto, la inteligencia artificial es cada vez más tonta y comete cada vez más errores y el humano es cada vez más valioso. Sin embargo, la velocidad, hay lo que se llama la ley de Moore, que se duplica la capacidad de procesamiento tecnológico cada cierto tiempo. Sí. Bueno, esto redefine una nueva ley de Moore con respecto a la inteligencia artificial y cada 7 meses se está duplicando la capacidad que tiene de resolver tareas más complejas. 7 meses. Cada 7 meses. Entonces viene muy rápido. Sin embargo, estamos hablando de tareas muy puntuales. Si le haces una tarea más compleja, entendiendo complejidad por tiempo humano que lleva a hacer la tarea, Sí. no es tan bueno y ahí hay un trabajo todavía muy grande. Entonces ahí empieza a aparecer este humo que vos decís, la inteligencia nos va a reemplazar. Yo no sé si todavía nos va a reemplazar. Puede crecer muchísimo. Hay mucho por entender todavía cómo va a funcionar. En algún momento va a llegar quizás a hacer trabajos de 8 horas, pero estamos hablando solamente del tiempo. Si después le agregás complejidad de ambigüedad, de datos, de información, los datos no están siempre tan prolijos como la IA necesita para hacerlo, me parece que es más lo que hay por desarrollar que lo desarrollado. Y también te cuento una experiencia propia. Me pasó tuve de entrada cuando tuve mi primera experiencia con ChatGPT, tuve un primer enamoramiento. Al primer día fue amor absoluto. A la semana y media, cuando le preguntaba algunas cosas básicas, me respondía con cualquier cosa que Claro. dije, ojo, Sí. no es tan así. Después lo mejoraron un poco, me volví a relajar un poquito y después me pasó, estaba en un congreso en el exterior, yo estaba hablando de un producto con un médico y me responde y me dice, mira, busqué en el chat GPT y tu producto tiene esta característica y a mí no me sirve. Ajá. Y lo miro y estaba mal. Claro. O sea, si decía es blanco, no era blanco, era negro. Sí. A lo que ahí le tuve que decir, no, ojo, mira la página web oficial, dice esto y esto. Y ahí me pasó que, digo, si tiene tanto avance con tanta rapidez y nosotros no nos podemos adaptar tan rápidamente, una parte nuestra empieza a querer ceder el pensamiento crítico Sí. a favor de la inteligencia artificial, pero si yo no hubiese mirado nada y en este caso el cliente no me hubiese dicho determinada información, quizás no compraba, pero no porque el producto, era porque vio lo que daba por sentado de que estaba bien, Sí. porque es la IA, Claro. es la IA, Es la IA, exacto. y estaba mal. Sí. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo ante esto, cómo ves que tenemos que usarlo todos con un criterio como para poder apoyarnos, pero no recaer completamente? Porque si el día de mañana si en vez de esta consulta técnica era, no sé, con tal procedimiento, hago el procedimiento A o el procedimiento B, Ujú. y lo dice, y uno cae en eso, capaz que está haciendo algo mal. Sí. Pero recae en algo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué limitaciones le ves y cómo deberíamos trabajar para usarlo con un criterio? Sí, si nosotros podemos resolver ese problema, estaríamos resolviendo el problema de las fake news a nivel global, por ejemplo. ¿Por qué? Sí. Porque sucede lo mismo. Cuando vos tenés que tomar una decisión sobre un dato económico, un dato de político, un dato de gobierno local o internacional, lo que fuera, pasa exactamente lo mismo. Según a quién le consultas, es la respuesta que vas a tener. Esto es parecido, lo que pasa ahora se fue al ámbito de decir, bueno, che, tu producto es bueno o malo, tiene esta característica o no la tiene. Entonces, hay un poco de, primero, definir el para qué lo vamos a utilizar nosotros y qué entidad, si querés, le vamos a dar a la IA en nuestro día a día. Si nosotros vamos a basar las decisiones de compra de nuestros productos, de nuestra empresa, usando inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT, sobre todo si es la versión gratuita, y corremos un riesgo grande de que decidamos mal, que por ahí perdamos la oportunidad de comprar un producto que sí tiene algo que estamos buscando y que el chat nos diga que no.
en ese sentido, para mí es un potenciador, te tiene que ayudar a resolver cosas y después está el riesgo que vos querés tomar. Voy a poner un ejemplo. Hay empresas que hoy en día deciden, por una cuestión de velocidad de resolución, asumir cosas que la inteligencia artificial las da por cierta, corriendo el riesgo. Y ellos dicen, bueno, yo sé que acá, yo tiro 100 documentos acá arriba y tomo lo que me da, bueno, capaz que 80 también, pero los otros 20 le erró. Yo sé el riesgo que corro. Mientras no pase nada, todo funciona. La empresa tomó la decisión de hacerlo de esa manera, entonces cuando caiga en una de los 20, se va a tener que hacer cargo del error y de lo que eso implique, ¿no? No me quiero poner en detalle porque el caso es real y puedo llegar a comprometer a alguien, digo, pero en el sentido de que eligen velocidad por calidad. Entonces es como, para hacer la analogía con las fake news, hay diarios o medios que por velocidad prefieren publicar. Publico, después veo si es verdad o no. Si es mala, la bajo. La saco. Exactamente. Entonces, es un poco esa lógica la que está atrás en algunos casos, y quizás hay empresarios que eligen eso. A mí personalmente me gusta más el modelo de decir, bueno, ser un poquito más crítico, parar un poquito la pelota, y quizás en vez de ir a 100, vamos a 80, y vamos un poquito más lento y elegimos mejor qué información tomamos de lo que nos da la herramienta para tomar una decisión. Y dentro de eso elijo herramientas que también estén relativamente validadas. Nosotros no sabemos en el fondo qué hace Meta, OpenAI y todas estas empresas atrás, pero de última son empresas que están con ciertas autorizaciones que muchas otras ni siquiera tienen. Entonces, bueno, elegimos las que más reguladas están o que tienen cierto marco regulatorio que nos dan cierta confianza en lo que estaban trabajando. Y hasta la información que vos tenés. Hoy se supone que no hay ningún sponsoreo que tengan las IA en el cual, si yo digo quiero, no sé, saber cuál es la mejor empresa para transformación digital, Claro. que diga la mejor es Bombieri o que diga la mejor es X o Y, porque también esa parte a mí me da un poco de cosa. Digo, ¿en qué momento? En su momento Google o los buscadores eran, Claro. me das la información y yo entro. Sí. Ahora ya sabes que sí, la información está, pero... Sí, y sabés que Google es una empresa de publicidad que también te rankeaba en función de lo que el otro lado pagaba a la publicidad. Entonces va a estar Exacto. primero el que más paga, ¿no? Exacto. Eso está blanqueado, es la regla de juego de Google. Todavía en las inteligencias artificiales eso no... Hay algo que empezó a aparecer, que es esto de posicionarse adentro de un chat, como ChatGPT, Copilot y demás, pero todavía no está tan claro y el criterio tampoco está claro, digamos. Ok, siendo agosto 2025, que es que estamos grabando esto, Sí. se supone que al menos oficialmente no hay sponsoreos que harían de que determinadas respuestas estén con cierto sesgo. Exacto. Es así. Exactamente. Ok. Bien, bueno, saliendo un poco de la parte un poco más críptica, te quería preguntar algo más positivo. Porque también este podcast sobre todo lo escuchan médicos o gente relacionada al mundo de la salud visual, que los emprendimientos en general quizás no son clínicas de 500 personas, son emprendimientos Claro. medianos o un poco más chicos. ¿Qué procesos hoy se pueden sí automatizar sin perder el control y con una tranquilidad de que esto funciona, está bien, no tengo que tener determinado pensamiento crítico y sin importar esto, la estructura o la envergadura del proyecto, se pueda manejar? ¿Hoy qué pasos se pueden hacer fácilmente con IA? Bueno, tareas cortas, concretas, repetibles, se pueden automatizar prácticamente en un 100%. Ejemplo, tenés algún proceso, no sé, vos querés medir el tiempo medio del paciente en la espera hasta la atención, o el tiempo medio que circula el paciente en tu ámbito, o sea, desde la espera, la atención y hasta que se va y termina todo su trámite y demás. Uno podría poner una herramienta a monitorear eso y hacer que el monitoreo, que tome el indicador y sepa qué está pasando, sea completamente automático y no dependa de ninguna persona. Es algo súper mecánico, muy, muy fácil de automatizar. No toma grandes decisiones. Ya cuando depende de alguna decisión humana, normalmente se busca que haya algún crítico, alguna persona con criterio, para terminar de desempatar los casos complejos. Entonces, no sé, puedes procesar algún tipo de documento, Sí. tratar de interpretar recetas médicas, obtener información desde ahí. Lo que pasa es que no puedes descansarte en que te lo va a hacer el 100%, ¿no? O algún tipo de orden también. Vos puedes hacer una lectura y ahorrarte quizás entre un 60 y un 80% del trabajo manual que eso implica. Pero el otro porcentaje no se lo puedes delegar completamente. Así todo puede aplicar en cualquier parte de la organización, tanto operativa como estratégicamente. Puedes meter herramientas de IA en cualquier lado, un poco con este criterio, sabiendo decir, bueno, si hay que tomar una decisión,
siempre recomendamos que haya un humano que termine, yo uso la palabra de desempatar porque generalmente se presentan situaciones ambiguas donde la IA opta un camino A, un camino B y no siempre es el adecuado. Entonces supongo cosas como turnos, entregar turnos, agendar horarios, mandar Sí. recordatorios. Sí, sin lugar a dudas. Sí, mandar recordatorios es algo que lo haces completamente automático, digamos. Facturación, porque a veces son cosas de las cuales me ha pasado muchas veces, capaz que estamos en una sala de espera, hay 2 secretarias que tienen 5 o 6 pacientes esperando entrar, suena el teléfono Sí. y todo esto traba Sí. y son las cosas donde muchas veces quizás con una pequeña inversión puede haber mucho resultado muy rápido. Exactamente, ¿no? puedes automatizar un prefiltro en la llegada de la llamada. Pasa muchísimo, sobre todo en el interior, que uno llama por teléfono y no te atiende nadie. Entonces, eso lo puedes evitar poniendo un asistente que te conteste y por lo menos te haga el primer filtro. No te va a resolver exactamente la derivación a qué tipo de especialidad vas a tener que atender, pero sí va a tener un primer filtro que no sea solamente automatizado. Porque yo también podría poner un contestador automático que te diga, bueno, estamos de 8 a 12, deja tu mensaje. Pero dependo de vuelta que alguien lo escuche. Eso se puede automatizar. Y algo del estilo, por ejemplo, seguimiento remoto, esto del paciente se fue de la clínica, ya terminó su tratamiento, lo que sea, y chequear a ver cómo viene y poder tener un feedback automático de manera tal que si el paciente está contento pueda, digamos, seguir la charla de manera automática. En cambio, si tiene algún inconveniente o algo, que el médico lo pueda saber. Eso también se podría hacer con determinadas preguntas, con un seguimiento. Sí, correcto. De hecho, lo que se está buscando siempre en lo que es atención contra una persona, sea con el proceso que sea, es que la gente de IA sea lo más humano posible. Es decir, que vos no te des cuenta que estés hablando con un agente, sino que para vos sea transparente o caja negra, ¿no? Digo, yo estoy hablando con una persona, no sé quién está al otro lado. No humana, No quizás. humana, exacto. Entonces, ha habido casos ya donde se ha logrado bastante bien ese sentido y se reduce un montón el acceso a conversar con personas, por ejemplo, estas secretarias que tienen que estar atendiendo el local presencial. Se reduce mucho el tráfico de llamadas, por ejemplo, para eso. Y no requiere una inversión monstruosa que requería antes. Porque acá hay un dato interesantísimo que, de nuevo, no me voy a meter en lo técnico en detalle, pero la diferencia de la inteligencia artificial generativa, que es la que se hizo famosa ahora, y la inteligencia artificial que viene ya hace 50 años estudiándose y trabajándose, que muchos de nosotros hemos utilizado sin saberlo. Cuando usamos Instagram, Facebook o otras herramientas como los videojuegos, hay un montón de inteligencia artificial atrás trabajando ya de los años 2000, por ejemplo, ¿no? Esta generativa lo que te permite es lograr resultados con muchísimo menos cantidad de datos con los cuales vos necesitas para entrenar el modelo. Antes vos necesitabas quizás 1000 conversaciones para poder sacar una idea de cuál es el sentido o cuál es la emoción que tiene el cliente o el paciente o la persona que interactúa con esta inteligencia artificial. Con la generativa, quizás con 5 o 10 muestras de esos datos tenés el resultado. 5 o 10, nada Sí, más. Nada más. Por ahí si necesitas cierta precisión tenés que llegar a 50, pero realmente son poquitos los casos que vos necesitas para entrenar el modelo y que empiece a ser mucho más asertivo con la respuesta. Y en el caso del paciente, pero justo tocaste algo que también me interesaba preguntarte, siempre está ese miedo de que las automatizaciones quitan lo humano y siendo que en general los pacientes van, en este caso, al médico, más allá del oftalmólogo, al médico, porque hay una dolencia, Sí. o sea, hay lo que no está bien. Claro. Si se pierde la parte humana, es como que ese vínculo, muchas veces termina habiendo la relación médico-paciente por un tema de relación. Claro. Después no sabes si el médico hizo un curso, 3, 28, dónde hizo la residencia, cómo opera, si vas a una decisión más grande, más chica. Al final quiere ver la persona. Claro. Vos me decías que eso hoy por hoy se puede trabajar para que el paciente se sienta contenido sin que sienta esto Sí. de esto no es una persona, no me gusta. Antes me atendía, no sé, tal persona que la conozco hace 10 años que ve la clínica y ahora no, me atiende un bot. Sí, acá hay dos temas que son que van por dos carriles distintos, pero tienen mucho que ver con esto que vos estás planteando. Por un lado, este tiempo se ha de alguna forma desgastado el término del bot, porque muchos bots que conocemos son como era el DOS, ¿te acordás en los 80? Que decía, ahí no salta la edad, ahí ya salta la 80s. Opción 80s. Me contó un amigo que en esa época vos tenías un DOS que era una pantalla negra o azul y te decía, presione 1 para esto, presione 2 para aquello. Es lo mismo que hacíamos por teléfono, todavía existe eso. Con el botón. Con el botón, y ahí todavía hay muchos
chatbots o le llaman asistentes virtuales que sus opciones son 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, una persona no quiere hablar con eso porque vos le decís, che, me duele la rodilla y te presione 3, presione 4. No te entiende, no hay un entendimiento entre las partes. Sin embargo, en el otro carril hay muchas personas que con lo de ChatGPT y con todo esto que se hizo furor de manera doméstica, han empezado a utilizar la inteligencia artificial como un apoyo psicológico. Y le plantea sus problemas personales y se siente contenido y encuentra una respuesta, una idea de cómo resolver un conflicto. Y acá aparece una situación que es mucho más humana todavía, que la está resolviendo el chat. Entonces, yo creo que ahí hay que encontrar un punto medio. Ahí sí hay un desafío de nosotros los tecnólogos en encontrar ese punto medio, que ni siquiera es 100% técnico. Es un tema de cómo logramos encapsular, si querés, ese comportamiento que muchas personas para el cual utilizan el ChatGPT, que sea funcional para tener una atención más humana, sobre todo en los primeros contactos, ¿no? Porque me parece que el diagnóstico final está buenísimo, que sea una persona que tome la última decisión, que se apoye en toda la tecnología que pueda, como hoy lo puede hacer con un sistema de rayos X para poder decidir si tiene una fractura o no, por decirte una cuestión muy simple, se apoya en una tecnología para tomar esa decisión. Puede reforzar eso con otro tipo de análisis más profundo, pero toda la previa, esa contención, esa escucha, esa parte de psicología y acompañamiento, lo puede potenciar también la inteligencia artificial sin ser algo frío y encuadrado en 3, 4 opciones de robot, ¿no? Claro, porque imaginaba que la opción ideal debería ser, por ejemplo, estaba pensando, vos vivís en Concepción del Uruguay, que si hablas con una clínica tenga el lenguaje Claro. que hablas en Concepción, que no veas modismos que o son de Buenos Aires o son del norte o de otro país. Eso también se puede hacer una sintonía fina para que el lenguaje sea como si me estuvieses hablando vos del otro lado. Sí, no solo en el estilo de la forma de comunicarnos con las palabras y los modismos, Sí. sino también en cuanto al tipo de conversación que uno quiere lograr. Yo soy ingeniero, a mí me gusta que me digan blanco, negro, así muy reestructuradita la conversación. Hay personas que tienen una conversación más fluida, que hablan un poco más de otro tipo de cuestiones. Uno podría regular como si fuera la temperatura para que sea más estructurado y darte la cosa como más reglada o más, ¿cómo sale la palabra? Ahora sería como más natural. Más customizada, Sí, más natural puede ser. Más natural, que la conversación sea como más abierta, no tanto la estructura, así, bueno, primer paso, tomate esto, segundo paso, llamada fulano. Bueno, que puede ser una conversación mucho más fluida y quizás en distintos niveles socioeconómicos también hay distintas formas de hablar. Entonces puedes jugar con todas esas variables para configurar un asistente mucho más personalizado y de acuerdo al paciente que vos estés atendiendo, enfocar el tipo de respuestas que esperan para ellos. O sea, es mucho más asertivo, digamos. Bien. Ahora pensando un poco en la implementación en sí, pero no tanto de tu lado, sino del lado del usuario que te compra a vos algo o el que te pide que lo acompañes en el proyecto. ¿Qué errores comunes ves que tenemos nosotros como usuarios o como empresas o proyectos o clínicas o emprendimientos que decimos nos queremos meter? Nos reunimos con vos y con tu empresa y decimos, bueno, queremos empezar con IA. ¿Dónde ves que...? Sí, yo creo que el primer o el gran desafío que hay en ese lugar a la hora de tomar esa decisión es entender de que no se trata de solamente una tecnología que va a venir a resolvernos la vida. Porque muchas veces esto que hablamos hoy del LinkedIn, se habla mucho, decir, bueno, se acabó el trabajo, esto te lo resuelve, nos vamos a vivir de vacaciones. No es así. Y no significa que vayas a comprar alguna herramienta tecnológica, la coloques y funcione. Eso no pasa nunca. Siempre necesita de un cambio cultural atrás. Y eso me parece que es el primer desafío más grande que tienen las organizaciones, no solo las de salud, pero incluidas las de salud también, porque incluso tiene un componente mucho más del trabajo con el paciente mucho más cercano que si fuera una industria. Tiene un desafío muy grande de entender que es un cambio de pensamiento desde lo cultural. Cómo las personas que integran esa organización van a adoptar esa tecnología, ¿para qué? Para mejorarle la calidad de vida al paciente, por ejemplo. Entonces, ese es el primer desafío. Muchos están esperando, sí, bueno, yo instalo esto y me olvido de los turnos. Que en parte quizás sí, te olvidas de la gestión de turnos, pero tenés que entender cuál es la mejora significativa que va a tener al final del camino tu paciente y no solamente una cuestión operativa que va a resolver una tarea automatizada. Si no, se termina la discusión con el primer paso. Y me parece que esto lo que da, nos da mucha tela todo esto para trabajar durante muchos años en mejorar un montón de aspectos que tiene hoy la salud que son deficientes,
sobre todo la atención, que hay muchos lugares donde uno puede tocar y hay puntos de dolor para mejorar con este tipo de tecnología. Mencionaste algo que me interesó mucho, la parte cultural, Sí, porque yo creo que nos pasa a todos que quizás, no, todo no, están las personas que tienen como más interés en la tecnología, gente que menos, y estamos ante algo que si te gusta ya de por sí es medio incómodo porque tenés que adaptarte a algo nuevo. sí. Antes eran, quizás cuando terminan los cambios, no sé, estoy pensando, no es quizás el ejemplo, pero no sé, con internet pasó de cable modem a Wi-Fi. No Claro. sé, es más rápido, pero es lo mismo. Sí, Ahora estamos en algo que nos obligó a todos a como limpiarnos el polvo, cambiarnos un poquito y tener que repensarlo. ¿Qué trabajo ves que hay que hacer a nivel cultural en las organizaciones como para que al momento que decidan adoptar la IA se reciba con los brazos abiertos y no algunas personas como una oportunidad solamente para ahorrar dinero, otros como la amenaza que viene a echarme, ujú, otros como algo que no sirve, si total con lo que hago me funciona bien y claro. lo hago hace 10 años? ¿Cómo se trabaja eso? Es un trabajo realmente duro porque te encontrás con una situación que se repite bastante, que es interesante, que vos tenés más o menos un 30% de promotores y más o menos un 30% de detractores. Y después el del medio es un grupo de gente que vos, si la acompañás bien, la puedes convertir en promotor. Cuando vas a una organización te encontrás con los promotores que ya probaron cosas a escondidas del jefe. Dice, che, yo probé esto, me funcionó. Y si vos lográs, uno de los trabajos que, lo que hacemos muchas veces es ir a lograr destaparle la olla a esa persona o a ese grupo de personas para que su líder, el resto de la empresa, vea el valor que pueden generar sin mucho esfuerzo y construyendo cosas que hasta hace poco las hacían como a escondidas y quizás se resolvían alguna cuestión para ellos mismos, ¿no? Cómo eso puede agregar valor en toda la organización. Pero como si fuese una trampa, estás diciendo vos. Claro, yo lo hacía Capaz como que una lo hacen trampa. como Dice, no, que yo no lo se cuento note, porque si se llega a entrar que esto está con ChatGPT es un problemón. estoy siendo infiel. Estoy siendo infiel, exacto. Entonces, la idea es ir a demostrar que eso está bien. Obviamente necesitamos un compromiso muy grande de los líderes empresariales de esas compañías, de esas organizaciones, porque si ellos lo ven como una amenaza, tenemos un problema, ¿no? Entonces tienen que entender que eso que está haciendo el empleado a las escondidas, lo que estaría mal, si quería, entre comillas, es hacerlo a escondidas. Es que lo tiene que mostrar y usarlo como trampolín para que el resto de la organización se suba. Como te decía, los que están en el medio, los que acompañan, cuando ven este tipo de iniciativas y ven que empieza a funcionar, solo porque todos quieren vivir mejor, todos quieren trabajar mejor, entonces van buscando cómo sumarse y cómo aportar valor a esas iniciativas que se trabajan desde ese lugar de promoción. Y los detractores tienen un gran desafío porque les va a pasar lo que ya vimos, lo que decías vos, pasó con Internet cuando íbamos a comprar por Internet. Vos no ponías el número de tarjeta en cualquier página. Hoy está mucho más automatizado, vos te confiás, cargas por todos lados. Compramos un montón de cosas a través de las aplicaciones por el teléfono. Hoy es natural, hoy es totalmente clásico, ya está incorporado. Bueno, al principio eso costó muchísimo. Si no, podemos preguntar a los chicos de Galperín lo que les costó movilizar a la gente para que empiecen a adoptar las plataformas de pago online. Y fue todo un trabajo que ellos hicieron mucho más cultural que tecnológico. La tecnología ya existe hace muchos años para eso. Entonces, ese es el desafío que tiene ahora la organización en mover, sobre todo el detractor, que es el que te puede boicotear las iniciativas, te puede decir, no, fíjate qué mal que te contestó con tu producto, cómo casi perdiste un cliente porque contestó mal. Y si te parás de ese lugar vas a encontrar cientos de defectos y creo que hay que ir trabajando poco a poco en acompañar a esa gente para que entienda el valor que pueden agregar a la compañía este tipo de herramientas. Entonces, si una persona escucha el podcast y dice, bueno, sí, quiero bajarlo a tierra, quiero empezar a hacer algo, pero a su vez que el equipo no se me espante Sí. y que esto me vayan acompañando. ¿Por dónde sugeriría, qué tipo de procesos son los que sugerirías? Entiendo los procesos los procesos simples y fácilmente automatizables, entiendo, como para que Claro, pero el interese primer más punto es establecer una línea estratégica de para qué querés hacerlo. Por eso volvemos al principio del para qué. No tiene que ser algo concreto operativo solamente el para qué, sino que, bueno, lo que te decía recién, en las organizaciones que trabajamos nosotros nos encontramos todo el tiempo con gente que quiere mejorar su calidad de vida laboral. Entonces, ¿qué sentido tiene que la gente se empezó a dar cuenta, ¿tiene sentido estar cargando documentos todo el tiempo con el mismo dato que lo tengo que leer y cargar en la computadora?
me hace trabajar fuera de hora, a veces tengo que trabajar los fines de semana para cumplir con una carga que es completamente robotizada. Yo cuando veo eso, me acuerdo de la película de Chaplin, que sale de la fábrica moviendo los brazos así, Sí, y yo me imagino, la persona que está cargando 300 documentos por día, duerme y está con la manito así, ¿entendés? Entonces, ese tipo de cosas se pueden empezar a cambiar, pero ese no es el objetivo final. Es mejorar la calidad de vida laboral, que en definitiva va a traer un mejor resultado, mejor desempeño, mejor calidad de vida de la gente, se va a sentir más contenta, más motivada, etc. Todo eso viene debajo y ahí, cuando se establece esa estrategia, lo segundo es comprometer a la dirección y tercero, hacerlo público en toda la organización. No puede ser algo privado de un grupo de personas que está centrada en un solo lugar, sino que tiene que ser abierto para toda la organización. Y algo clave es que esto no depende del área de TI. El área de TI es un área que puede aportar valor a una organización, tampoco es del proveedor de tecnología, sino que esto depende, como te digo, de la estrategia del negocio y te diré que capital humano es uno de los principales aliados para que esto funcione. Después, la implementación, sí, lo puedes hacer con TI, con un proveedor, digo, la parte tecnológica pura está bárbaro. Pero esto tiene que ver con una capa mucho más blanda, si querés, usemos ese término que no está tan bien, pero me parece que representa No, entiendo, lo que porque queremos decir. si venís con algo totalmente innovador, yo en mi rol pienso que es una amenaza, no voy a tener ganas en Claro. usarlo. Si a su vez el líder de la empresa o del área no se quiere meter porque eso se encarga el resto del equipo, es como que va quedando medio cerca, y Claro. es algo que tiene que acompañar en la totalidad del ecosistema de la empresa, si no... Exacto. Y ahí cómo se logra que te empiecen a acompañar, como me preguntabas y no te contesté esto, uno puede lograr iniciativas de alto impacto en corto tiempo que demuestren valor a los que creen que todavía están ahí como que, ¿viste? Que creen que esto no va a funcionar o lo demás. Entonces, logrando esos pequeños hitos, te empieza a dar energía para empezar a agarrar iniciativas más largas. Entonces, después te puedes hacer lo estratégico y más grande o más largo plazo, habiendo ganado los primeros 4 o 6 meses de laburo, demostrando valor. Yo lo he visto en organizaciones gubernamentales, por ejemplo, donde te encontrás con una persona que le encanta el laburo que hace y en su momento utilizaba el Excel para poder automatizar cosas de su trabajo. O sea, lo hacía para él solo. En la medida que él pudo mostrarle al de al lado que automatizó eso, el de al lado quería lo mismo. Porque también quiere vivir más tranquilo con el trabajo que hace, cometer menos errores y demás. Entonces, se empieza a hacer ese efecto contagio de una iniciativa chica, que quizás es algo muy puntual, y de a poco se va escalando a modelos que después sí, vos decís, bueno, o sea, agotamos el Excel, vayamos a un siguiente nivel y podemos ir incorporando otro tipo de tecnologías y herramientas más sofisticadas, digamos, ¿no? Bien. Y ahora cambiando un poquito el ángulo. Sí. También pueden estar las clínicas o los o especialistas de la salud visual que estén o no metidos con ChatGPT o con inteligencia artificial hasta determinados puntos, pero también está al lado del paciente. Que el paciente sí quizás la utiliza Sí. o no. Y ahora está muy en boga un tema de que el paciente, no siempre, pero en muchos casos, sobre todo quizás en algunos procedimientos más privados o más premium, está empezando a ir con la información de doctor, usted tiene que hacer esto. Claro. Y el médico se empieza a chocar y dice no, por distintas razones. Y ahí empieza el tema en el cual, por ejemplo, si el procedimiento no fue óptimo, el paciente tranquilamente puede decir es porque la IA sabía. Claro. Y usted no. Y usted no. Exacto. No está actualizado. Sí. Y a su vez también, muchas veces está pasando con los oftalmólogos, con que hablo con muchos, que me dicen, ahora yo tengo que empezar a explicarle al paciente por qué ChatGPT no está en lo correcto. Y cuando antes determinados niveles de consultas me llevaban X tiempo, ahora me llevan un 30% porque el paciente ya viene con el concepto de usted simplemente tiene que colocar lo que yo le pido. Exacto. Y ahí se choca con eso. Sí. Y muchas veces lo que me preguntan es, no sé por dónde entrar ante esto. Porque si al paciente me dice esto y le digo que no de entrada, quizá se va para atrás. Por otro lado, no lo quiero perder, pero no quiero hacer lo que me dicen porque Claro. yo para algo estudié y Sí, tengo sí. una formación Corres un riesgo, y me preparé. digamos. Exactamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí. Porque estimo que hasta te puede pasar a vos en tu lado y dices, no, yo leí en un artículo que la mejor aplicación para esto es esto. Tal cual. ¿Cómo se trata esto? Yo creo que el médico en este caso tiene una oportunidad enorme. La solución del médico es la siguiente. Llega Matías con su diagnóstico en ChatGPT y el médico le dice, yo tengo mi propia inteligencia artificial que tiene la base de datos de todos mis pacientes y es mucho más precisa que tu ChatGPT
por esto, yo te puedo decir que esto o esto no va de tu autodiagnóstico. Me parece que lo tiene que matar con la misma inteligencia artificial, ¿no? Y me parece que una buena respuesta es tener una inteligencia más avanzada, aprovechando toda la información que la Organización de Salud tiene en su propia base de datos. Eso como yo propondría esa solución. Ahora bien, esto no es nuevo, viene con Google. Digamos, ya uno buscaba, le dolía algo y buscaba en Google. Google era re dramático porque te mandaban directamente al cajón. Te dolía el dedo y yo estaba a punto de morir. Exactamente, estaba preparando el funeral. Sí. De hecho, ponía la publicidad ahí, funeraria. Claro, y te ven al costadito, las funerarias. Terrible. Bueno, eso ya estaba pasando. Lo que pasa es que, claro, era un diagnóstico mucho más impreciso, mucho más, ¿cómo decirte? Mucho más obsceno, si querés, porque te decía, mirá, estás a punto de morirte y quizás tenías un dolor de angina, un dolor de garganta y nada más. Entonces, me parece que el médico tiene ese desafío, es muy grande, si no tiene con qué contrarrestar tecnológicamente, tiene un desafío muy grande, porque la persona viene no solo con el diagnóstico en ChatGPT, sino lo que yo te contaba antes, están usando a ChatGPT como un psicólogo personal. Entonces, ya le confía, porque le habla de manera muy amable, es parte de su día a día. Hay gente que antes de acostarse a dormir lo tiene conectado con un asistente de estos hogareños como Alexa, sí. Y se pone a conversar con el asistente y hablan de la vida y le cuentan los problemas que tuvo. Me acordé el caso de la mamá de Pergolini, que claro. lo había comentado. Eso, sí. Sí, exactamente. Bueno, la mamá de Pergolini le ayudó muchísimo en su día a día, pero hay personas que no tienen ningún tipo de inconveniente. En el caso de la mamá de Pergolini entiendo que ella no tiene problemas de visión. De visión, sí, era así. Pero personas que totalmente sanas, saludables, lo que hacen es descargar su cabeza hablándole al asistente. Entonces, ChatGPT lo conoce muchísimo, las sugerencias que le da son siempre muy empáticas con lo que le pasa a la persona, y eso hace que cada vez lo envuelva más en una situación de confianza que cuando van con el médico, decir, mi aliado es ChatGPT, vos sos la persona que me tiene que resolver esto, y tiene un desafío muy grande. Yo creo que del otro lado tiene que poder aprovechar toda la información que tiene, que es mucho más rica, más asertiva, más detallada, que la que puede traer una persona con un asistente virtual descolgado, para poder contrarrestar ese diagnóstico. Y en todo caso, sí tomar lo que realmente pueda llegar a tomar desde ese lado, porque quizás el asistente hoy, el chat, pueda tener cierto grado de precisión en algunos aspectos que le traiga. Lo que pasa es que no lo puede tomar como una receta para aplicar, porque no es así como funciona. Entiendo, o sea que deberían hacer el trabajo los médicos, por ejemplo, de cargar datos previos que tienen a su ChatGPT, claro, como para dar una base de información de manera tal que le permita... Sí, en realidad lo que se puede hacer es conectar algún tipo de inteligencia artificial, sea ChatGPT u otra, algún modelo, a su base de datos de historia clínica, por ejemplo. Entra otra discusión que es la privacidad de datos. Hay distintos sistemas de inteligencia artificial, no todos ChatGPT y Microsoft y Google, sino que hay herramientas un poco más sofisticadas que te permiten tener cierta transparencia de qué hace la IA con los datos de tu empresa. Entonces, porque ChatGPT vos lo subís y no sabés bien a dónde va. No. Si pasa algo malo, anda a preguntarle al señor OpenAI a ver cuánto de eso te puede explicar. Ahora, hay herramientas hoy que te permiten hacer, esto es un poco más empresarial, por ahí el consultorio más chiquitito, eso es un poco más difícil de poder implementarlo, por lo menos ahora, hasta que después bajen un poco los precios, porque esto normalmente la tecnología va haciéndose cada vez más económica. Sí. Pero estas herramientas te permiten tener explicabilidad de lo que sucede dentro de las neuronas de esa inteligencia artificial. Entonces, mientras todo fluye y va bien, funciona igual que los otros. Funciona y va para adelante. Si hay una situación compleja y hay que explicar quién tiene la responsabilidad frente a tal acto, vos podés ir a buscar y explicar cómo esa inteligencia artificial tomó una decisión, en base a qué parámetros, de dónde los tomó, y tenés toda una cuestión de ética detrás que hace que limite el comportamiento de las recomendaciones que te pueda dar. Entonces, ahí sí está buenísimo para conectarlo con información médica y poder tomar parámetros transversales a distintos pacientes que los puedas tomar, y después particulares de un paciente que vos venís atendiendo todo el tiempo para ser mucho más asertivo en el diagnóstico o en la recomendación. Personalmente, yo no tengo vesícula, por ejemplo. Uh-huh. Históricamente tuve que ir a cada médico a explicarle, cuando me da medicamento, de que tenga cuidado, que yo no tengo vesícula para procesar ciertos medicamentos, tengo que tomarlo con algún complemento, alguna cosa que me cuide ese aspecto, claro, y no me reviente después del malestar del hígado, ¿no? Entonces, pero lo tengo que estar explicando todo el tiempo. Si yo podría, incluso médicos que me atienden recurrentemente, si yo podría tener una herramienta que le diga a él directamente, che, fíjate que este señor tiene
esta dolencia, este aspecto que tenés que cuidar, él va a ser mucho más cuidadoso conmigo, va a atender mucho mejor mi salud, y yo lo voy a querer mucho más también. Se empieza a potenciar esa relación paciente-médico, que hoy es como yo, che, de vuelta le tengo que aplicar lo mismo. ¿Pensás que en algún momento va a pasar esto de que vayas a un médico, ni siquiera te digo a ver la vesícula, que vayas a un, no sé, oftalmólogo, y que ya en alguna parte de la información tenga relevado algún lugar de que vos no tenés vesícula? Como que haya una historia clínica que pueda ser, no sé, si vos das tu PIN, Sí. pueden entrar y ver, no sé, tuviste una infancia, no sé, te caíste a los 4 años, un tajo en la frente, te hicieron 3 puntos, no sé, usaste anteojos a los 10 años. ¿Te imaginas que eso va a pasar? Yo creo que sí. A veces pasa esto, vas a un médico nuevo y tenés que contarle Toda tu historia. tu vida, Sí, tu vida entera. Y obviamente le contás un minuto y medio. Lo que podés. Lo que podés en ese minuto y medio con las preguntas que te hizo. Pero Exacto. si tuvieran determinada cantidad de información recolectada de todos los análisis que te hiciste, de todas las radiografías, de toda la información, una misma IA le puede hacer un resumen al médico en 20 segundos diciéndole a este paciente, ojo con esto, mira estos 3 puntos, Tal cual. porque para tu especialidad esto te va a cambiar el diagnóstico. Exacto. ¿Lo ves que va a pasar eso? Yo creo que sí. Hay un componente muy grande de que es una decisión política grande en el caso de nuestro país, que se pueda juntar esa información de alguna manera. Hay algunas iniciativas que lo han intentado ¿Hay hacer. países que lo tengan esto? ¿Que exista? Yo no lo he encontrado. No, de hecho, algunos lugares son mucho más cuidadosos con la privacidad. Claro, son más... De hecho, en Europa es mucho más privado todo. Muchísimo. Yo no conozco alguno que lo tenga. Quizás lo hay, pero no lo conozco. Pero lo veo algo tan... No sé, o esto de tenés un accidente en algún lugar, claro, que nadie sabe ni tu situación. Sí, sería tan fácil a veces. Ese. Claro, que te lean diciendo, bueno, es esta información y con eso actuar. Lo que pasa es que ahí entra en juego esto, ¿no? De cómo actúa el mercado de fármacos alrededor de eso también, ¿no? Porque es información que se empieza a compartir en algún lugar, cómo aseguramos la responsabilidad sobre esa información. Quizás se podría pensar en alguna solución que implemente algún tipo de cuidado con blockchain para que no sea tan fácil de violar en cuanto al contenido. Hay que buscarle la vuelta pero me parece que es un tema que la tecnología está, es más cómo nos ponemos de acuerdo nosotros entre nosotros. En llevarlo a cabo. Sí, para cuidarlo en realidad, porque el riesgo siempre está con todo tipo de información, es que alguien la robe o acceda de manera ilegal por algún borde, ¿viste? Medio gris y la pueda explotar para un negocio muy, muy puntual, que es la discusión que tienen las mismas inteligencias artificiales hoy también, ¿no? Acceden a todo el conocimiento de todo el mundo y quién lo regula eso, hasta dónde se puede aprovechar esa información para el uso de ellos y hasta dónde no. Facebook, sin ir más lejos, ha recolectado, creo que son más de 70.000 puntos de información por persona. Ellos conocen más de nosotros que nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿cuántas cosas te pueden decir sobre vos? Incluso viendo tu comportamiento, prediciendo a ver qué vas a hacer el mes que viene, ¿no? No, ya hay cosas que se mide hasta cuánto tiempo estás en un posteo sin ni siquiera poner un like a algo que ya... Estando ahí simplemente es... Sí. Por un lado, es como... me pasa de que si me pongo mucho a pensar en eso... te vuelves loco. No, te vas a vivir a una cueva. Totalmente. No, por eso. Ahí también están los permisos que nosotros como personas fuimos dando. Esto que hablábamos hoy de la emprisa que... Y era cliquear a veces con tal de que me haga la foto con la sonrisita, no sé, la foto antigua. Le entrego mi cara. Entregué mi alma, mi cara, mi huellas, todo. Sí, totalmente. Pero bueno, es un poco también que es difícil competir contra eso. En el sentido de decir, me parece que el antónimo no es no hacer nada. Me parece que el antónimo es encontrar una vía para poder aprovechar la tecnología de una buena manera. Pues si no, estoy en contra de todo esto, no podés vivir. Me parece que es muy difícil convivir con una sociedad donde todo está expuesto de esa manera. Lo que hay que encontrar son mecanismos para resguardarnos a nosotros mismos y el futuro nuestro, de nuestros datos, nuestra información y demás. Si no, vamos a sucumbir cada vez más fácil al mercado también, ¿no? Es encontrar un equilibrio ahí. Sí. Bueno, saliendo un poco del ámbito de la tecnología, otra cosa que me interesaba preguntarte, bueno, tu empresa está certificada ahora como Great Place to Work. Correcto. Contanos un poquito de qué es eso y sobre todo qué te llevó a hacerlo. ¿Cómo fue? Sí, nosotros tuvimos un proceso previo a esto ya hace varios años, que fue en 2015, que hoy lo decíamos bastante al año, que Bombieri estaba funcionando como una empresa muy, muy rebuscada. Los procesos no fluían, costaba lograr resultados y demás. Y yo hice un proceso personal bastante profundo ahí donde dije, bueno,
hay que pensar otro tipo de empresa. No puede, esto no es escalable, no se sostiene en el tiempo. Dentro de ese proceso lo que resultó fue decir, construyamos una empresa que sea más atractiva para clientes, para empleados, para que sea más atractiva, que la gente quiera laburar con nosotros. Y ese proceso arranca en 2016, con mucho remo, con mucha dificultad, digamos, una pyme chiquita del interior, que en ese momento contratábamos un par de personas y venían los grandes, y nos buscaban las personas y las llevaban. Era difícil competir por salario, imagínate, por el resto de los aspectos. Entonces, poco a poco tratamos de construir una identidad propia. Yo siempre digo, tratamos de salir de la discusión económica solamente y tratamos de buscar una calidad de vida más aceptable para el equipo de laburo y que quieran trabajar con nosotros no solo por el dinero. Entonces, eso se fue construyendo a lo largo de los años. En 2021 certificamos la primera vez. Ya habíamos visto en 2016 el Great Place to Work a nivel global. Dijimos, en algún momento tenemos que lograr presentarnos ahí. Averiguamos cómo era, certificamos. Cuando hicimos la primera encuesta pensábamos que no íbamos a alcanzar, una idea nuestra nomás, que no íbamos a alcanzar el porcentaje necesario para certificar. Certificamos, nos pusimos muy contentos, festejamos eso y el 2022 salimos número 1 a nivel Argentina como empresa, mejor empresa para trabajar de menos de 50 empleados. Lo cual fue... De todas las industrias. Sí, de todas las pymes, sí. El ranking general. No sabía esa. No, esa fue genial. Nos volvió la cabeza y dijimos, che, nosotros pensábamos que no íbamos ni certificar y terminamos siendo el número 1. Después la competencia empezó a crecer mucho más. Hoy está mucho más cargado el mercado de eso y nos mantuvimos en los rankings y certificados hasta el día de hoy. Pero es un trabajo de todos los días, digamos, hay que sostenerlo también, ¿no? Pero la verdad que haber logrado solamente certificar, ni hablemos del resto de los rankings, fue un hito sumamente importante para nosotros. Y cuidamos aspectos sencillos. No sé, yo no mando un correo electrónico fuera del horario de trabajo. A veces trabajo fuera de horario, lo que hago es programo el mail para... No escuchen. A veces, no pido que no le lean, pero yo a veces mando unos horarios. Bueno, yo lo programo para el día siguiente. Entonces, claro, eso lo debería empezar a hacer. Todos reciben, mis mails los reciben a las 8 de la mañana el otro día. No sé si está bueno o no, pero bueno, por lo menos está dentro del horario de trabajo. O sea, nosotros nos conversamos a las 8 y 5 tenés mi correo y trato que las conversaciones por chat, por WhatsApp y demás también corten en un horario razonable. Si entre las 8 y las 6 de la tarde es un rango de horario aceptable donde podemos hablar y demás. Después tratamos de que eso no suceda. Salvo alguna cuestión muy particular, de algún evento, ¿viste? Que tenemos que hacer algún soporte, alguna atención muy fuera de lo que sería excepcional, real. Cosas de ese estilo, ¿no? Darle algún espacio para alguna actividad privada, o decir, bueno, tengo que ir a ver a mi hija en una presentación de la escuela, me quiero tomar ese ratito, esa flexibilidad, sin que eso se vuelva un caos, ¿no? Siempre teniendo la responsabilidad del trabajo, pero esa flexibilidad la permitimos, y ese tipo de cosas nos fueron llevando a tener un lindo lugar y bueno, ayudó a que se pueda certificar, sin dudas. ¿Y eso viste un resultado real para juntar mejor equipo? Para Totalmente. Los clientes sí lo viste. Totalmente. Sí, y se empezó a ver, nosotros empezamos a medir ya hace muchos años la cantidad de currículums que recibíamos de manera orgánica. Ok. Entonces, al principio eran 30, después eran 60, después 150 y ahora sacamos una búsqueda de perfiles de tecnológicos que siempre están muy demandados y recibimos un montón y siempre estamos con una buena cantidad de gente queriendo trabajar y independientemente si tenemos búsquedas activas o no, nos mandan currículum pidiendo trabajo, sí. Entonces, para nosotros eso, más allá de las métricas internas, es un indicador que habla de que la empresa sigue siendo atractiva. Entonces, después puede ser más, menos. La verdad que no nos comparamos con el resto de ver de cuánto recibe el vecino. Nosotros tratamos de ver nosotros contra nosotros mismos hace un par de periodos atrás y sigue siendo muy interesante los números que tenemos en ese sentido. Entonces, estamos muy contentos y orgullosos de ese trabajo porque la verdad es que, de hecho, nuestro eslogan en la parte de capital humano siempre es construyendo desde el interior, porque lo hacemos pensando en esto, cómo la gente se siente y análogamente desde el interior de Argentina, que a veces algunas cosas cuestan un poco más por distancia. Esto de decir, bueno, para hacer esto mismo tenemos que venir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, claro. Montarlo allá tiene otro esfuerzo, no necesariamente otro costo. No encontrás todo tan organizado a veces o tan preparado para ciertas cosas. Entonces, bueno, todo ese proceso fue un trabajo de muchos años. No es que dijimos, bueno, vamos a certificar el EPTUR mañana y salió bien, ¿no? Llegó casi 5 años a hacer el... Jamás un resultado Sí, fue un hito que vino a chequear que estábamos haciendo las cosas bien. Mirá, sí. Qué interesante. Y bueno, también otro lugar por el cual nos conocemos nosotros es Vistage, correcto, el grupo de empresarios. ¿Hace cuánto te metiste en los grupos Vistage? En febrero de 2023. 2023, sí. Ok. Y bueno, contamos brevemente, es un
¿cómo lo definiríamos? Un grupo Sí, de empresarios de distintas industrias que comparten problemáticas en común. Exacto, para... sí. Yo siempre digo que es un directorio externo. Sí, es un directorio Te externo. juntás siempre con el mismo grupo de empresarios y a discutir temas con confidencialidad dentro de ese ámbito para resolver tu día a día y ver qué hace el otro también, ¿no? Cómo aprovechar valor entre nosotros. Y le seguís viendo el valor. 100%, 100%. Sí. Yo la verdad que el cambio que hemos tenido, bueno, yo estoy hace justo un año, Ajá. el cambio que siento es Sí, a mí me cambió. abrupto. De hecho, me sacó, nunca me conocieron por estar tranquilo, Ajá. pero fue una chispita así que me obligó a repensar muchísimas cosas y también esto de poder compartir problemáticas con otras industrias, que al final los problemas son más o menos los mismos, o los desafíos, Sí. quizás más que problemas. A mí me ha cambiado totalmente la forma de verlo desde el no estoy solo, Claro. desde otras empresas tienen mismos quizás desafíos y lo encaran desde un lugar distinto, Claro. Desde estructuras, organigramas, formas de pensar, de decidir, de delegar, de coachear, todo eso. ¿A vos también te sigue pasando? Totalmente, sí. El día 1, cuando vine, me volví con dolor de cabeza de la cantidad de cosas que había visto y me ayudó mucho a abrir el espectro de posibilidades. Ese es el punto, porque a veces uno tiene un desafío y dice, bueno, yo lo voy a resolver de esta manera, y te cerrás en una o dos opciones, y cuando te sentás a hablar en el grupo, te encontrás con, como decís vos, distintas formas de ver lo mismo y te venís con una lista de 15 recomendaciones distintas para hacer lo mismo. Hasta algunas contradictorias entre sí, pero te dan la chance de poder evaluar cosas que hasta ese momento vos no habías visto. Y a mí me abrió mucho la relación con otros empresarios, hasta en lo comercial también. Entonces me parece que eso ha sumado muchísimo y sí, totalmente le veo el valor y la idea es continuar por mucho tiempo, así que... Sí, no, y también esto de poder abrirse y contar los temas, digamos, con más lujo de detalles y Claro. no como si fuese la charla con un amigo en un bar, ¿cómo estás? La verdad que es Sí, súper hay un enriquecedor. grado de apoyo también, ¿no? Entre pares que también ayuda cuando uno por ahí está un poco frustrado, tiene que hacer un poco de catarsis, también viene bien ese espacio como para ir a llorar un poco las penas y encontrar un poco de contención. Es una terapia grupal, Exacto. Es un directorio y terapia... Y tiene un tinte divertido. El grupo cuando ha generado mucha confianza. Yo lo viví en el proceso de que arranqué, cambiaron algunos actores del grupo y generó mucha confianza, entonces se hablan de cosas mucho más abiertamente y eso ayuda mucho también a volver con otra energía al trabajo, digamos. Me parece que eso está muy bueno. Sí. Bueno, ya va 1 hora y pico, ¿no? De charla. 1 horita, listo, está bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Me gusta siempre para las personas que escuchan esto, decir, bueno, ok, terminé de escuchar, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo bajo a tierra para esto? Independientemente de en mi proyecto en el que esté, empezar a hacer algo. ¿Por dónde sugerirías que arranque una persona que dice, sí, es verdad, debería empezar a pensar más en la IA? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el primer pasito? Sí, creo que el primer paso es tratar de entender en qué está hoy el mundo, leer un poco de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Hay un montón de contenido en YouTube, lo va a encontrar fácilmente, o incluso directamente ir a buscar un ChatGPT, instalarlo y preguntarle, contame con lenguaje para que entienda un médico, especialista en oftalmología o lo que fuera, contámelo a nivel llano para entender qué es, interiorizarte un poco de qué se trata. Lo que yo no haría sería tratar de meterme en un curso para aprender tecnología para después tratar de llevársela a mi equipo. Eso no lo haría. Okay. Porque parece que ese es el camino largo. A mí me parece que es entender qué es lo que anda dando vuelta, qué significa todo este cambio, si todavía no viste nada, tratar de participar, sí, alguna charla, algún evento que involucre el tema como para empaparte para dónde va la cosa, ¿por qué todo esto? Porque en 6 meses va a volver a cambiar, ya está cambiando todo el tiempo. Entonces es empezar a ver qué está pasando ahí y después sí ponerlo sobre la mesa con el equipo de trabajo, ir a buscar a ver quiénes lo están haciendo, seguro en tu equipo está haciendo alguien algo, y empezar a ver qué jugo se le puede sacar con esa comunicación interna, de decir, bueno, a ver, ¿para qué lo estás usando? ¿Lo pensaste? ¿Se te ocurrió algo? Es como un juego de innovar sin necesariamente ser una gran compañía. Yo creo que la IA en ese sentido niveló, nos coloca a las pymes en otra posición, con otra oportunidad, y creo que ese juego de empezar a hablar con el equipo qué está haciendo y qué no es la manera más fácil de arrancar. No iría directamente para hacer un curso porque me parece que es el camino largo y cuando termines el curso probablemente esa tecnología ya haya cambiado y no vas a poder transmitirla al equipo de la manera que lo estás pensando. Bien. Me parece que ese sería como el diagnóstico corto, ¿no? Ok, bien. Bueno, ¿algo más para mencionar? No, la verdad que estoy sumamente agradecido. Se me pasó volando Placer. la hora y media, la verdad que no me he dado cuenta.
No, muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer. Y bueno, espero que, Placer, bueno, que todos hayan disfrutado lo mismo que yo, así que... bueno, nos veremos dentro de un tiempo a ver qué pasó con la IA desde hoy hasta la próxima reunión. Hasta el próximo entonces. encuentro. Bueno, Mirko, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Placer. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí. Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de salud en Latinoamérica.